Hola amigos politicólogos, hoy vamos a tocar un tema muy relevante para las campañas electorales, que es la base de cómo afrontar la campaña para los siguientes meses. Un buen equipo de campaña te puede hacer ganar una elección. No conformar un buen equipo de campaña te puede hacer perder la elección, perder dinero, perder recursos. Pero entiendo que es difícil conformar un buen equipo de campaña. Las dificultades se dan principalmente por dos cosas, porque las personas tienen distintas profesiones y no necesariamente se especializan en el rubro de campaña electoral. Entonces tenemos un margen un poco más reducido. Por ejemplo, nadie se especializa en ser coordinador de campaña electoral, nadie se especializa en ser jefe de campaña, ¿sí? ¿Por qué? Por la segunda razón, porque los plazos de campaña son cada 3, 4 años, ¿sí? En un distrito o a nivel nacional o por regiones. Entonces tenemos elecciones distanciadas en tiempo o distanciadas de manera geográfica, ¿no? Hay países donde puede haber una elección en un estado en una determinada fecha y en otro estado tenemos otra, ahí nomás en un par de meses, pero la geografía dificulta mucho. Entonces tenemos esta primera premisa o esta primera problema que tenemos que solucionar cuando conformemos un equipo de campaña, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante, y esto para mí es relevante, tener un organigrama de campaña? El organigrama de campaña nos va a ayudar a que cada responsable se haga cargo de una parte de la campaña. Por ejemplo, dentro del organigrama tenemos al estratega digital. Sabemos cuáles son dentro del organigrama las funciones del estratega digital, a quién le responde el estratega digital y cuál va a ser sus metas, sus objetivos dentro de la campaña. Ahora, tenemos otra parte que es el estratega de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, es importante, y para mí esto es muy relevante, y esto debería ser así, que el candidato solo se concentre en sus funciones, que el candidato no haga de community manager, que el candidato no termine siendo de fotógrafo, se podrá tomar, no sé, alguna selfie, ¿sí? Pero esa no es su función. Su función no es ser fotógrafo, su función es ser candidato, ¿sí? No puede hacer de community manager, no puede estar revisando las redacciones, qué color le va mejor o no. Se supone que eso ya se definió en un primer momento en un documento estratégico. Entonces no tenemos que distraer al candidato. Y para esto el organigrama viene a ser una parte muy importante antes de empezar la campaña, ¿sí? Cuando se empieza la campaña, se empieza con el documento estratégico, bueno, con el diagnóstico, viene el documento estratégico, se le plantea al candidato cuál es la estrategia, se le discute con él, pero al mismo tiempo se debe tener claro cuál es el organigrama de campaña para una campaña muy grande. Hay que tener en cuenta los recursos que hay en la campaña para saber qué tan grande va a ser el equipo, ¿sí? Yo he recogido mis experiencias, he conversado con otros consultores, he visto mi bibliografía y bueno, he reducido el organigrama de campaña a lo que yo creo es más importante. Yo he visto organigramas gigantes, ¿sí? Donde está el audiovisual, donde está el diseñador, donde está la sombra, que yo la he puesto ahora le voy a decir quién es la sombra y por qué es tan importante su función. Yo alguna vez en mi vida también he sido sombra, y le voy a explicar cómo lo hice, cuál fue mi función, pero yo he pasado por muchos puestos de campaña desde que comencé a meterme en las campañas electorales de una manera muy amateur y ahora ya profesional, digamos. Entonces, les voy a explicar cuál es la función del candidato, ¿sí? Y cuál es la función de todos los integrantes de una campaña electoral. Esto para que quede claro y después voy a ir mencionando cómo deberíamos conformar el equipo, deberían ser los perfiles, ¿sí? A qué personaje debemos llamar. Ahí eso yo lo voy a ir resolviendo cuando presente el organigrama que va a ser ahora. No se despeguen, por favor. Acá presento el organigrama. Aquí está. Este es un organigrama reducido que puede ser factible para una campaña pequeña, grande, etcétera. Si quieres ampliarla, ahora les voy a decir cómo ampliar este organigrama, pero este es básico.
Si no tenemos esto, es muy difícil que la campaña pueda progresar, ¿sí? Debemos tener bien definido esto. Comencemos con el candidato, ¿sí? De arriba hacia abajo. El candidato es la persona más importante de la campaña electoral. Es aquella persona que va a ser la imagen y la cara de la campaña. Esta persona tiene que ser capaz de conectar con el electorado y ahí está la primera función. La primera función y la principal de todo candidato es conectar con el electorado. Ahora, como es la imagen de la campaña, también es la encargada de recaudación de fondos, ¿sí? A él se le van a acercar muchos, tal vez inversionistas o militantes. Esto va a depender del país donde estemos, ¿sí? Del tipo de financiamiento de campaña. Hay países donde solamente son los militantes y el Estado aporta una cantidad. Hay países donde está permitido que las empresas puedan aportar a las campañas, etcétera. Ahí va a depender de la legislación o de la normativa electoral. Pero el candidato debe impulsar a que los militantes o personas externas que quieran colaborar con la campaña puedan financiar la campaña. Y esta es la segunda función. Y la tercera función, obviamente, es tener tiempo para descansar, porque como tiene que conectar con el electorado, el candidato debe ser muy cuidadoso en sus relaciones personales, cuando sale a la calle a dar un volante, cuando sale a darle la mano a la gente, no se puede dar la mano, pero cuando sale a hablar con los vecinos, ¿sí? Cuando sale a grabar un video, se le tiene que ver muy pulcro, muy limpio, muy fresco, ¿sí? Las personas son muy, muy, muy perceptibles y peor en un candidato que está bajo el escrutinio público, que debe ser más cuidadosa aún. Ahí vamos con el candidato. Más chiquito en un cuadro, a la derecha, más pequeño, está el equipo estratégico que lo conforma el estratega de campaña y algunas personas más que podrían ser el que hace los discursos de campaña. Podría estar aquella persona que es asesora del candidato, que ha sido asesora antes del candidato en un eventual gobierno, que conoce más al candidato, que conoce los nexos políticos, etcétera. El equipo estratégico, también llamado War Room, ¿no? Es muy importante porque acá hay un momento de deliberación para momentos cruciales de la campaña. Así que este equipo está conectado también con el candidato. El candidato pertenece a este equipo, ¿no? Y muchas veces se le dice el petit comité, puede llamarse de distintas maneras, pero el equipo estratégico, su principal función es presentar obviamente el documento estratégico, que va a definir las líneas en redes sociales, que va a definir las líneas en lo que se va a hacer en los medios de comunicación, la manera de comportarse del candidato, cómo va a polarizar, si polariza o no, el tono del mensaje. Todo eso lo define el equipo estratégico. ¿Cuál es el mejor perfil de un equipo estratégico? Bueno, aquellas personas que obviamente hayan llevado campañas electorales antes y sepan cómo elaborar una estrategia de campaña, que tengan un horizonte, obviamente que tengan mucho conocimiento político, no necesariamente personas que tengan olfato, sino que personas que en la experiencia sepan hacer una estrategia, que te presenten una estrategia, no que te la digan, que te la presenten, que te digan, esta es la manera de conseguir votos, te la presenten la estrategia y te digan una ruta que debe contener principalmente, lo que yo siempre digo es la causa de campaña, el tono de comunicación, etcétera. Y más chiquito, pero lo pongo en primera línea porque este personaje ahora con las redes sociales y con la relevancia que ha tenido, ya vimos la campaña de Chile, que fue lo que pasó con un candidato, este personaje antes era aquella persona que le servía el té al candidato, que le decía, oye, peínate, que estás despeinado de salir en televisión, pero ahora también le toma fotos al candidato, ¿sí? Le hace acordar de la estrategia. Esta persona, que se hace llamar la sombra, es crucial en una campaña. Es crucial. Así, y no estoy exagerando. Yo he sido sombra cuando he estado en, en mis primeras campañas y no era nada fácil ser sombra del candidato, ¿no? Tenías que hacer acordar la estrategia, alcanzarle el discurso.
Entonces, este personaje ahora también debería tomar fotos de campaña, fotos en terreno, fotos en movimiento, pasarse al equipo digital, pasarle al relacionista público si le va a dar la imagen a prensa, ¿no? Entonces, miren la relevancia de la sombra. Bueno, más abajo, pero este tiene que ser un cargo importantísimo. Perdón, me olvidé de cuál es el mejor perfil de la sombra. La sombra tiene que ser alguien que tenga confianza con el candidato, que esté acostumbrado a las campañas electorales, puede ser una persona muy allegada al candidato, pero que tenga esa actividad, ese proactivismo que se necesita de la sombra. Candidato, vamos para allá, vamos para acá, se le ha olvidado esto, le tomo una foto, póngase ahí y él tener iniciativa. Ese debe ser el perfil de la sombra. Yo creo que no es muy difícil conseguirlo. Habría que capacitarlo en temas electorales, cómo tomar una foto de campaña, cuál es la estrategia, y de eso se tiene que encargar el equipo estratégico. Bajo, un escalón más abajo, pero no quiere decir que sea menos importante. De hecho, este es uno de los personajes o de las funciones más importantes, la del jefe de campaña. El jefe de campaña se va a encargar de que la estrategia se cumpla. El jefe de campaña va a ser aquella persona que va a tener a cargo los, los hilos de la campaña electoral. Va a ser un nexo entre la ejecución y lo estratégico y el candidato. Va a ser aquella persona que esté informada de todos los sucesos que ocurren en la campaña y en su entorno. Va a ser aquella persona que direccione al equipo. Entonces, muchas veces este cargo es muy gerencial. Es muy gerencial. Y aquí sí, esto es perfil. Este perfil necesita mucha experiencia, necesita liderazgo. Y este perfil es uno de los más complicados de encontrar. Por eso yo voy a darle ciertos tips para poder encontrar a esta persona. Si tiene capacidad de gerencia, check. Tiene a su vez liderazgo, check. Tiene voz de mando, check. Y lo más importante, experiencia en campañas. No importa que no haya sido jefe de campaña. Tal vez ha sido coordinador o ha sido partícipe de alguna campaña electoral. Pero lo más importante es que tenga alguna experiencia en campaña, que sepa cuáles son las dificultades que él va a tener que resolver durante el camino y qué decisiones va a tener que tomar. Por eso el jefe de campaña es el que más experiencia debe tener en campañas electorales, más que todo el equipo, ¿ah? Más que el equipo de redes, más que la estrategia de tierra, el estratega de tierra, etc. Más abajo tenemos al coordinador de campaña. El coordinador de campaña es aquella persona que hace que las cosas funcionen. Hace su diagrama de Gantt, presiona al equipo digital, presiona al equipo de tierra, presiona al relacionista público, hasta puede presionar al equipo estratégico. Pero es aquella persona que se encarga de que las tareas se ejecuten día a día. Recuerden que en una campaña no tenemos tiempo. En una campaña, lamentablemente los tiempos son acortados. Mientras, mientras más días nos tardemos, un día perdido puede ser hasta una semana perdida dependiendo del tiempo de campaña. Muchas campañas tienen 3 meses nada más. Algunas tienen más periodos más largos, como 6 meses, ¿no? Pero todavía no está en la agenda pública, digamos, la elección. El coordinador de campaña debe ser una persona que muy detallista, que haya trabajado como project manager. Los project managers son perfectos para esto. Un project manager de alguna otra empresa puede ser fácilmente coordinador de campaña. Bajamos, obvio, bajamos, pero no quiere decir que sea menos importante. Están los estrategas ya que van a ejecutar cada línea de comunicación en la parte digital, en la parte tierra o BTL o en los medios de comunicación. El estratega digital debe tener alguna experiencia en campaña electoral. No puede ser una empresa de publicidad acostumbrada a vender latas de leche o acostumbrada a vender cualquier producto.
Porque lo que va a pasar es que sus KPIs o sus indicadores, y esto ya me ha pasado con algunas agencias con las que he podido trabajar, que había que orientarlas, es que el KPI, por ejemplo, era número de seguidores. Sí, ya puede ser el número de seguidores algo que ve el candidato importante, pero no es un KPI que yo diga estoy fidelizando a los usuarios, que pueden ser posibles votantes. Los estoy persuadiendo, los estoy fidelizando ya pronto y, y ya pronto van a ser mis votantes. No, conseguir seguidores no es conseguir votantes, conseguir likes no es conseguir votantes. Entonces, muchas de cuando me presentaban un plan de campaña digital, cuando se tercerizaba con alguna empresa en algún país, eh, muchas de estas empresas digitales, de marketing digital, no tenían claros los KPIs a utilizar. Entonces, como no tenían claros los KPIs a utilizar, lamentablemente podían llevar mal la campaña, ¿no? Hasta que hablaban con nosotros y nosotros les explicábamos más o menos qué era lo que queríamos. Así que nosotros también hemos llevado campañas digitales, de hecho tenemos un equipo de campañas digitales, em, así que conocemos cómo hacer las campañas digitales. El estratega de tierra debe ser alguien que tenga una experiencia en campañas BTL o que haya sido jefe de campaña antes y que haya visto de alguna manera cómo se ejecutan algunas ideas de campaña de tierra. Yo creo que aquí es muy, muy, muy importante también bueno, en cada puesto es importante la experiencia. Lo que les estoy agregando es qué perfiles pueden ser dependiendo de cada función, ¿no? El estratega de tierra debe ser una persona que tenga mucho ingenio, mucha creatividad, que incluso más que los estrategas digitales, que ahí, si bien es cierto, hay una estrategia de contenidos que debe ser creativa, pero en la estrategia de tierra, en el contacto con el elector también, ¿sí? Y aquí alguien que haya sido o coordinador o jefe de campaña tranquilamente puede ser un estratega territorial, que muestra el despliegue, y para esto debe ser una persona que le importen mucho las métricas. A veces en la campaña de tierra descuidamos las métricas, ¿no? Decimos, ya, imprimimos 30.000 volantes y nos tratamos de deshacer, no de entregar, de deshacer de estos 3.000 volantes. Nos preocupamos las avenidas que son más circuladas, ¿no? Más transitadas para poner los banners, pero hasta ahí muchas veces se llega. No se va un poco más allá. ¿Cuántos votos necesito? ¿Cuáles son los perfiles de mis o los segmentos de mis votantes? ¿Sí? Para tal vez hacer un trabajo territorial, pero un poco más segmentado. Y aquí estoy dando ideas, ¿no? También de campaña de tierra, pero eso va a ser para otro tema. Pero es muy importante que esta persona sea creativa, que haya tenido experiencia en campañas, que sepa mover equipos territoriales, que sepa liderar equipos, porque en el trabajo de tierra los voluntarios son una parte muy importante. Un voluntario, tú ves en la calle caminando un voluntario sin ganas, que te entrega un volante así casi amargo, ¿qué percepción te llevas de la campaña? Obviamente una percepción negativa. De repente no la racionalizas, pero ya te generó un cierto rechazo. ¿Sí? Cogiste el volante porque querías cogerlo y punto. Pero realmente no generaste ni una conexión. Por eso los voluntarios son una parte muy importante. Entonces, una persona también que tenga liderazgo, que sepa llegar, que sepa motivar a los voluntarios, ¿sí? Pasamos con el relacionista público, que debe ser un periodista. Yo he conocido relacionistas públicos en campaña muy buenos. El relacionista público debe ser una persona, pero que no tenga amigos en los medios, sino que sepa hacer un trabajo estratégico, que te diga, necesitamos colocar a tales personajes en medios de comunicación para que ellos hablen bien del candidato, que te plantee una estrategia, que no todo sea, voy a conseguir la entrevista al candidato. No, que no todo sea eso, también que te plantee estrategias de campaña, ¿sí? Si viene y te dice, yo conozco a mi amigo es productor de determinado canal, cuidado con ese relacionista público. Pero si te dice, yo tengo una estrategia y mi estrategia es esta para posicionarte, he conversado con el equipo de estrategia general y bueno, yo creo que de acuerdo a eso, lo mejor para que se plantee es esto.
Entonces, yo creo que es muy importante también una conexión, ¿no? De todo este equipo. A veces el equipo estratégico plantea su estrategia, pero está desconectado del relacionista público, que a veces el candidato le paga por lo bajo para que, no por lo bajo, eso suena mal, le paga aparte para que le consiga entrevistas, pero realmente no hay una coordinación. La mejor campaña es la que funciona en conjunto, la que tiene sinergia, la que el equipo digital le pasa al equipo de medios la foto, ¿no? O el equipo de medios le pasa la entrevista al equipo digital la corta, pum, la publicita, el equipo de tierra también va entre lo digital y la campaña de tierra con las fotos que le toman al candidato, o tal vez tal pauta aparece en un sector territorial donde justo se está haciendo una caravana, entonces hay una coordinación ahí. Entonces esa coordinación es muy, 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 muy importante. Acá terminé, espero que les haya gustado, espero que haya sido interesante, que les haya dado datos que no sabían, o si tienen alguna discusión conmigo, me dicen, David, pero ¿sabes qué? No me parece ese organigrama, yo tengo otro que me funciona mucho mejor, hágamelo saber, discutamos, yo voy a estar pendiente de los comentarios, pero este organigrama personalmente a mí me ha funcionado muy, muy, muy bien con estas personas clave. Sí, después podemos agregar algunas cosas, ¿no? Al diseñador, al que va a hacer la pauta digital, al editor, al estratega de contenidos, al creativo, etcétera, etcétera, etcétera. Al de crisis, pero ya, esos son para campañas un poco más grandes, ¿no? Que no son importantes, que son importantes, perdón, pero quería reducirlo para que cuenten con lo esencial. Quiero antes mencionarles que, y esto es muy importante lo que les voy a mencionar, que nosotros tenemos capacitaciones, podemos capacitar a cada integrante de la campaña, de una campaña electoral, podemos también conformar estos equipos, ayudarte a conformarlos. De hecho, ya hicimos ese trabajo de conformar equipos tanto para gobiernos locales como para campañas electorales. Y también mencionarles que la dama no gana sola una partida de ajedrez, necesita del alfil, necesita del peón, necesita del caballo, necesita de la torre para poder ganar con una estrategia la partida. Así que el candidato no debe andar solo, no debe hacer todo solo, debe hacerlo como equipo. Muchas gracias y los veo en otra oportunidad.